Y continuamos creciendo, desarrollando nuestro carácter para que sea semejante al carácter de Cristo, enfocados en Él, buscando mantener la visión espiritual, mantenernos alineados a la visión de Dios, siguiendo el ejemplo de tantos hombres y mujeres de Dios que están relatados en la Biblia, seguir sus buenos ejemplos. Ellos se destacaron precisamente porque pudieron alinearse a la visión de Dios. La Biblia está llena de estos ejemplos. El capítulo 11, por ejemplo, de la carta a los Hebreos bien podría catalogarse como la lista de las personas más prominentes de la Biblia antes de la manifestación terrena de Jesús. Todos se destacaron por los desafíos que enfrentaron y porque para asumirlos fueron firmes en la fe. Consideremos la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 1, que es el conectivo después que se nos da el relato de la lista y de las obras de estas grandes personas de fe. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Según lo leído, ahora nos corresponde a nosotros destacarnos, asumir los desafíos de hoy y enfrentarlos con fe. También el Señor espera que podamos marcar una huella en esta tierra. ¿Y cómo? Asumiendo desafíos. ¿Qué es un desafío? Que es sinónimo de reto. Es la acción de enfrentarse a las dificultades con decisión. La vida de forma natural tiene obstáculos, tiene desafíos, tiene retos. Pero en este contexto nos referimos a aquellos retos y desafíos que tienen que ver con cumplir la obra y la misión de Dios en esta tierra. La mayoría de retos o desafíos se producen cuando es necesario que algo cambie, que algo mejore. Varios ejemplos bíblicos descritos precisamente en Hebreos capítulo 11 resaltan esta realidad. Mencionemos Noé, que construyó un arca, tremendo desafío asumió. Abraham, que lo entregó todo cuando Dios se lo pidió, qué tremendo desafío. Moisés, que enfrentó al faraón y guió al pueblo por el desierto. Josué, que conquistó la tierra prometida. Gedeón, que con 300 soldados se enfrentó a 135,000. A David, que enfrentó gigantes y gobernó una nación con justicia, con rectitud. Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén. Muros que habían sido intentados la reconstrucción y por 16 años estaba estancado el negocio, el asunto, y él lo logró en 52 días. Por lo que vemos en la Biblia, estos hombres no fueron perfectos, pero sí gente de fe. Se les recuerda no por sus errores, sino por los grandes desafíos que enfrentaron y que vencieron. Sobre todo aprendieron a decirle sí a Dios. Aprendieron a ver lo imposible volverse posible. Vivieron esa maravillosa experiencia y hoy ellos están disfrutando su recompensa, pero ya no tienen desafíos que enfrentar. El turno ahora, por lo que hemos leído, nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros seguir ampliando esa lista de hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a servirle y a hacer grandes cosas para Él. Y quizás esa lista no se redacte en esta tierra, pero seguramente el registro está en el cielo. Y se oirá por la eternidad que tú y yo también somos parte del pueblo de Dios, de gente de fe, de gente que le creyó a Dios y que hizo grandes cosas. Cosas que quizás para el mundo parecen minúsculas, pero que para Dios son enormemente grandes. La Biblia nos refiere que los ángeles anhelan tener la oportunidad de hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer y estamos haciendo y no pueden. Así que el cielo estima como valioso y grande esa obra maravillosa que hacemos, aunque parezca insignificante. Repito, para Dios tiene un gran peso. Y tenemos esa nube de testigos, todos estos que ya han pasado, viendo desde las graderías, que nosotros ahora somos los protagonistas del juego.
estamos desarrollando la obra de Dios y haciendo mucho para Él. Aunque sea pequeño, aunque sea minúsculo, aunque parezca sin sentido, cada alma que vamos alcanzando, afirmando, formando y enviando es un gran logro, un gran éxito que el cielo celebra y aplaude. Los desafíos tienen sus características. Los desafíos o retos requieren esfuerzos. No llegan o no son fáciles. Hay que esforzarse, hay que imprimir mayor fuerza de la común. Segundo, se confrontan en nosotros la comodidad y el conformismo. Definitivamente, para asumir un reto de servicio a Dios, hay que poner mayor fuerza, hay que estar dispuestas a abandonar nuestra comodidad, a dejar de un lado el conformismo y a ir por más. Porque también los retos o desafíos exigen entrega. Así como Cristo se entregó por nosotros, espera que nosotros también nos entreguemos por la bendición de otros. Y la cuarta característica que podría mencionar, que es lógica, que es obvia, es que generan grandes beneficios. Porque cuando alguien se levanta para hacer que algo cambie, que algo mejore, al final del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, habrán grandes beneficios, tanto para el que asumió el desafío como para todos aquellos por quienes asumió ese desafío. Por tanto, entonces, los retos, los desafíos producen incomodidad, producen movimiento porque nos hacen movernos, salir del status quo. Nos permiten tener productividad porque tenemos que valernos de recursos espirituales, materiales, humanos, financieros. Y por último, entonces, grandes beneficios. Y tienen un precio. El precio es darlo todo, entregarlo todo como Cristo lo entregó. Los desafíos son emocionantes cuando se reciben, pero dolorosos cuando se enfrentan. Sin embargo, cuando se contempla el fruto, es sumamente gratificante. Al principio te animamos, nos emocionamos y vamos adelante. Cuando estamos metidos en el trabajo, como decimos, con los pies en el barro, sentimos dolor, sentimos angustia por la incomodidad, pero siempre tiene un fruto. Y recuerda que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El sacrificio es estar allí firme y constante. Quienes asumen los desafíos de Dios tienen, número uno, que abandonar sus sueños, que abandonar sus comodidades y, número dos, exponerse a la presión. Eso hicieron los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Ahí está el ejemplo. Daniel abandonó su sueño para ir y representar al pueblo de Dios en otra nación. Y se expuso a presión cuando fue presionado para interpretar un sueño que él no sabía que era el sueño, ni mucho menos cómo interpretarlo. Hasta el foso de los leones fue arrojado. David enfrentó al gran gigante Goliat y allí estuvo bajo mucha presión. Salió de su comodidad para hacerlo, porque ninguno de los soldados de Israel quiso salir de su comodidad. Querían pelear a su manera. Y cuando llegó el momento de que alguien hiciera algo diferente, no hubo quien, pero allí estaba David, que lo enfrentó. Y como estos dos ejemplos, muchos otros, hemos abandonado nuestros sueños, hemos abandonado nuestras comodidades. Y aquí estamos expuestos a la presión del mundo, a la presión de las corrientes y tendencias terrenales. Pero somos héroes de la fe. Estamos también en la lista. Veamos lo que nos dice Hebreos 11, 32 en adelante. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados,
El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. A nosotros, que estamos involucrados con la visión de Dios, asumiendo el desafío, Jesús nos advierte en Lucas 9, 23 y 24. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. La lista nos habla del pasado y en Lucas capítulo 9 versículos 23 el Señor nos habla de nuestro presente. Tenemos que asumir ese compromiso, tenemos que asumir ese desafío de ser su discípulo, de autonegarnos, de cargar la cruz, de entregar nuestra vida, de abandonar nuestros sueños, de alinearnos a su corazón, de ver las cosas como Él las ve y así hacer grandes cosas para Él. El apóstol Pablo, persuadido de esto, escribió en Filipenses capítulo 3 versículo 7: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Nuestro desafío hoy viene del cielo. Dios nos desafía. Esto significa que nos impulsa a mejorar. Porque para hacer las grandes proezas, esa proeza va a comenzar primero en nosotros. Vamos a ser muchos discípulos, pero para ser discípulos hay que ser un discípulo. Estamos desafiados a cambiar, estamos desafiados a mejorar, estamos desafiados a nivel personal a ir a nuevos niveles en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra conducta. Desafiados como fue desafiado Gedeón, a salir del miedo, a dejar la queja, a creer que Dios podía usarle. El desafío hoy es producir cambios como lo hizo Jesús. Cambios en nuestras vidas, cambios en la vida de otros. Por eso es que debemos ir a las multitudes y hacer esos discípulos. El compromiso del desafío nos presiona y nos hace mejores, nos da forma. Si estás en este desafío, en este reto, en este compromiso, en esta entrega por el Señor, seguramente vas a ir creciendo y vas a ir mejorando de día en día. La santificación, ese proceso que nos hace semejantes a Dios, que nos hace mejores, es el resultado de estar involucrados con Dios, de estar comprometidos con Dios. Si un creyente quiere desarrollar santidad, pero solo metido en la oración, solo metido en la palabra del Señor, sin enfrentarse al mundo e ir y conquistar a las personas para Cristo, arrancárselas de las manos a Satanás, sin ir y enfrentar esos gigantes para liberar un pueblo que está en temor frente a los gigantes que buscan aplastarlos. De hacer como Moisés, que fue y liberó al pueblo de Israel, aunque el faraón dijo no, que es tipología de Satanás y estaban en esclavitud. ¿Cómo hacerlo? Él se levantó, él creyó, él asumió el desafío. Así nosotros como Moisés, hay un pueblo que está esclavizado bajo la influencia del faraón de Satanás. Nosotros somos los instrumentos que Dios espera usar, que Dios quiere usar, que Dios tiene que usar para dar libertad a los oprimidos. Guiados y orientados por el Espíritu Santo, nuestro modelo es la iglesia del primer siglo, esa del libro de los Hechos. Es nuestro presente más cercano y así como ellos hicieron grandes cosas, nosotros también las haremos. Los discípulos asumieron su desafío. Pablo también asumió su desafío. La Biblia relata de ciudades que fueron impactadas por el Evangelio gracias a personas desafiadas y personas con fe. Somos nosotros ahora esas personas. Mírate a ti mismo, a ti misma, como un instrumento poderoso que Dios va a usar para que mucha gente cambie, para que nuestra sociedad sea transformada. Es posible conquistar muchas vidas, muchos corazones, cambiar las circunstancias del lugar donde vives, de la ciudad donde habitamos, del país donde estamos. Solamente hay que asumir el compromiso. No nos imaginamos cuánto Dios puede usarnos. No nos limitemos. Dispongamos nuestro corazón y digámosle al Señor, como lo dijo el profeta Isaías: Señor, heme aquí, úsame a mí. No te limites, no consideres que eres poca cosa. No, poca cosa parecía una piedra, pero esa piedra la lanzó David y derribó a un gigante.
Hoy tú puedes lanzar también una piedra como David. Hoy tú puedes creer y soñar en un país, en una ciudad restaurada como soñó Nehemías y vio a su ciudad luego concretado ese sueño de restauración que estaba alineado al sueño de Dios y se cumplió. Él lo vio hecho. Un sueño fue que el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto saliera liberado y pudiera poseer la tierra prometida. Moisés combinado con Josué fueron los instrumentos que Dios usó y vieron la libertad. Y Josué era una persona común y corriente, pero le creyó a Dios. Y eso es lo que nos hace diferente. Asumir el desafío con fe. Sé una persona también tú, diferente. Una persona que se entrega en las manos del Señor, que escucha a Dios y que está dispuesto a hacer esas grandes cosas que Dios quiere hacer en esta tierra, porque para esas grandes cosas nos tiene a nosotros. Así que digámosle, heme aquí, Señor, úsame a mí, me entrego en tus manos para que todo lo que tenga que hacerse sea hecho. Y te repito, no imaginas a dónde Dios va a llevarte. No imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Independientemente de tu origen, como dijo Gedeón, ¿quién soy yo si soy de las familias más pequeñas, insignificantes de Israel? No te consideres poca cosa. Porque el Dios que va a usarte es grande, es el único y verdadero y tiene planes y proyectos contigo para este tiempo, para esta temporada. Solo abre tu corazón, dispón tu vida. Conectémonos con Dios en una oración y digámosle al Señor, Señor, sigue ampliando mi visión espiritual, que se alinee a tu visión. Yo quiero estar en esa lista de gente grande, de gente de fe, de gente que se dejó desafiar por ti y de que están dispuestos a ir por más. No voy a considerar mi ambiente, mi origen, mi circunstancia actual. Vamos a hacer grandes cosas en esas áreas de servicio donde el Señor nos ha capacitado. Vamos a ir por una conquista mayor, no siguiendo la línea del mundo, sino siguiendo la línea del cielo. Abrimos nuestro corazón, oramos al Señor, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en oración para que nuestra oración esté conectada con el corazón de Dios.